Hello, hola amigos, amigas. Hello everybody. ¿Cómo estáis? How are you guys? Bueno, voy a ir armando uno mientras vais entrando. I'm gonna roll one while I wait a little bit for you guys to come in. And we're gonna start the Q&A special show. Hola. How are you guys? So, 2 years, 2 años de esto. O sea, increíble, ¿no? Que han pasado 2 años. It's fucking crazy. And it's been 2 years already. I'm pretty sure you all guys feel that weird
space, the time gap that we all feel because of the damn COVID. Imagino que todos sentís que el tiempo ha pasado súper raro, nos ha pasado a todos con todo esto, pero bueno, ahora con retrospectiva veo que han sido 2 años con un montón de cosas, un montón de emociones, de experiencias, de música compartida. It's been 2 years of a lot of situations, a lot of emotions, of course, a lot of music, a lot of new friends, a lot of sharing, a lot of emotional support from your side and from my side. Ha habido un montón de yo creo que apoyo emocional a través de la música, tanto vosotros conmigo como yo con vosotros. A mí me ha ayudado un montón hacer esto y bueno, qué menos que hacer un programa especial hablando con vosotros un poco y conversando y contestando a las preguntas que habéis hecho, que imagino que os interesa saber más sobre mí a nivel más personal. Es totalmente normal, la gente que sigo también me interesa, así que no voy a fingir que no es normal, porque lo es normal y yo estoy aquí para hablar con vosotros. I think it's pretty normal that you guys want to know more personal things about me. Because I'm very interesting? No, it's because I know the feeling when I follow people. I also want to know in a more deeply personal level what's going on in their brains, so I can understand their art even better. So it's great to do this, and it's also a very YouTube-ish kind of thing to do a Q&A. So I think it's time to do it. Let's fucking do this. I selected a few questions, especially from Patreon, because you guys made this possible. I can stress more that actually this is something that you guys produce. With me, I wouldn't be able to spend so much time that I spent on this project, and it makes me very happy. We are gonna listen to only my tracks today because it's my show. No, I'm kidding. It's because I think it's kind of makes sense. Am I too dark right now? No sé si estoy muy oscuro. A ver, ¿me veis bien? Hola, sí. Bueno, nada, vamos a empezar con lo que es las preguntas de Patreon. I'm gonna give priority to the questions from my dear members of Patreon. Okay, so I'm gonna start with let's see, Q&A. Okay, so Andrea made a lot of questions, and I love every question, but it's like too much, so I selected a few because I'm pretty sure actually I got several from other of you that are the same, so I'm gonna reply like 5 or 6 questions from Andrea. Voy a contestar 5 o 6 preguntas de Andrea Moschetti, que está aquí siempre, es un amor absoluto, amiga nuestra de la comunidad argentina en Brasil, y voy a contestar varias de ellas porque creo que muchas se han repetido, entonces ya contesto esas, y los que hayáis preguntado lo mismo, ahí lo podréis tener la respuesta, ¿vale? Así que voy a empezar. Sorry guys, if you are not bilingual, I'm gonna try to translate all the time, but sometimes it's a bit hard, but I'm gonna do my best, okay? Voy a intentar traducir siempre en inglés y en español. Okay, let's do this. Andrea, I'm gonna do it first in Spanish because it's in Spanish and then I'm gonna translate. Okay, ¿te imaginas desarrollándote en alguna profesión que no sea la... ¿Te imaginas desarrollándote en alguna profesión que no sea la de DJ productor? O tipo, en otra vida me gustaría ser, porque en esta vida no daría. Bueno, sí, obviamente. A ver, yo pasa una cosa, que soy tan curioso que pese a que la música es por lo que me conocéis y es obviamente mi mayor pasión y lo que más tiempo me invierte, hago un montón de otras cosas y ahora estoy metido en una aventura increíble y aparte estoy haciendo un montón de música. No es que me esté quitando tiempo de la música, perdón, el láser me está matando. Voy a bajarlo un poco. Entonces, como que... Bueno, tengo más pasiones, obviamente, y una de ellas es el diseño, el arte visual, digamos, y pues estoy muy metido ahora con el 3D, pintando un montón, estoy creando un mundo virtual increíble que quiero compartir con vosotros cuando lo tenga terminado. Estoy haciendo cosas con el Real Engine para videojuegos, estoy como por las noches ya, cuando ya no puedo hacer más música, tengo la cabeza reventada, me pongo con esto. Y bueno, sí... Respondiendo a tu pregunta, me gusta mucho ese campo y posiblemente me dedique más a eso en el futuro. Por supuesto, nunca dejando la música porque es una necesidad mía. No penséis que nunca voy a dejar de hacer música porque hasta que me muera.
Okay, so Andrea was asking if I see myself doing anything else besides DJ producer. I have a lot of different passions and hobbies. Now I'm very focused also, besides music, with digital art, doing 3D, working with artificial intelligence, doing, it's a spoiler alert, but I'm creating a 3D world that I'm gonna full with music. I'm gonna fill up with music. Sorry, I'm gonna do a lot of things that mixes digital art with music, and it's very exciting. And it's a crazy world we're living in. It's so exciting. So yeah, that's something I definitely want to do more. But also, I always wanted to be a psychologist, a therapist. I have several like kind of things that I would like to do. Also, I love anthropology. I don't know. I have many passions, but for sure, music is my main one. Okay. Vale, me dice Andrea, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? How do you enjoy your free time? Ok, hago bastantes cosas, pero intento siempre el tiempo libre que tengo realmente libre, que digo, me puedo dedicar a otra cosa, me pongo en el 3D y todas esas cosas como os he dicho, pero también intento salir, hacer ejercicio, sobre todo estar en contacto con la naturaleza. Para mí es súper importante, y intentar ver más a mis amigos, estar más conectado a la vida real. Todo el tiempo que puedo, que no estoy trabajando en estas cosas creativas, intento llenarme de inspiración en la naturaleza. Pasear, ir a bañarme a la playa, ir a la montaña, son cosas como parece muy sencillo, que es como muy básico ir a un sitio, pero en realidad es una cantidad de estímulos que te entran, que te hacen muy feliz. Y sí, como dice Adalys, la psicología es siempre he querido estudiar psicología, y bueno, de hecho, paralelamente siempre he leído psicología y he estudiado por mi cuenta. No puedo decir que puedo ser psicólogo así como así, hace falta una formación académica, pero la verdad que es una cosa que me apasiona, y he leído un montón al respecto. Bueno, so what do I would like to do in my free time? I need to be in contact with nature as much as I can. So when I'm not sitting here in this very place working, I always try to be in touch with nature through animals, through taking a walk, going to have a swim, I don't know, all that. Bueno, más, porque hay un montón. Thank you, by the way, for the hundreds and hundreds of questions that I got from Instagram, from Patreon, from Telegram, from all the sources. And of course, I'm gonna try to answer as many as possible. By the way, this is gonna be like 1 hour more, something like that, because I have to wake up in like 5 hours to go to Cuba, because I'm playing in Cuba tomorrow, and I still have to do my bag, take a shower, pack my bag, and a lot of things to do. But I have to be here with you guys. It's our second anniversary, so that's why I'm here. But just for you to know, it's not going to be a 3-hour show, ¿ok? Bueno, no puedo estar aquí toda la noche, me encantaría, pero voy a estar como 1 hora más, porque me tengo que ir en unas horas a Cuba, y aún tengo que hacer la maleta, todo, pero tenía que estar con vosotros hoy, así que nada. Ok, if you were a track, Andrea is still asking. Bueno, si fueses una canción, si tuvieses que elegir una canción, track que te defina, ¿cuál sería y por qué? Bueno, siempre digo que quizás mi canción favorita es Time de Pink Floyd. No sé si porque me define, pero si es la que siempre digo que es mi canción favorita, que habría que pensarlo muy bien, pero es sin duda de mis 3 favoritas, pues imagino que es porque me definen de alguna forma y porque me habla a mí mismo. Entonces, te podría decir Time de Pink Floyd, tiene todas las cosas que me gustan en una canción, incluido un solo mega épico, una progresión, profundidad, cercanía a la vez, no sé, es increíble. If I was a track, it would be probably Time by Pink Floyd, because if it's one of my favorite tracks, or my favorite track, I guess it's because it speaks through my soul and speaks to me, so maybe I would like to think it defines me, but maybe it's too beautiful for that. Okay, my biggest source of inspiration, Andrea also asking. I will have to think about this, because life is the source of inspiration. I mean, all the experiences and all the things that you see and feel. But if I have to sum up the whole thing, it would be probably the human mind,
because that's pretty much everything. And yeah, I always talk about reality and all that through my career, so I guess that's mind, because mind creates reality. So I guess it's the human mind is the biggest mystery for me. Mi mayor influencia quizás es la mente humana, porque es de donde saco en realidad, es de donde vienen las emociones, donde viene la percepción. Entonces, si tuviese que hacer como un resumen de mi mayor fuente de inspiración, posiblemente sería justo decir que la mente humana y todo lo que crea, todos los sentimientos que crea y toda la percepción. Vale, ok, more things. ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando dejes este plano? Me pregunta fuerte. How would you like to be remembered when you are gone? In a career perspective, it would be probably, I don't know. It's a tricky one. I don't want to sound too. I'm trying to be honest here, but I guess I would like to be remembered as an artist that did all that I did was from the heart, and I didn't follow any trend, and I try to be as pure and honest as possible to art, which is what I try. And it's my voice. I would like to be remembered like an interesting artist, I guess. I don't know. I don't want to sound very I don't know. I can't find the word. But yeah, bueno, ¿cómo me gustaría ser recordado como artista? Pues como artista me gustaría ser recordado como alguien que hizo la música desde el corazón y pura, con sus sentimientos y con sus historias, pero que nunca se vendió ni intentó hacer nada por una cosa que no fuese por el puro arte. Y por ahora todo lo que he hecho ha sido así, así que espero que siga siendo así. Por supuesto me gustaría llegar a mucho más público. Yo creo que mi música tiene mucho más público del que tiene, que no me quejo, pero creo que puede llegar a mucha más gente, así que me gustaría ser recordado, entrar en otras, digamos, que me oyese más gente, básicamente. Pero bueno, es lo que siempre un artista está trabajando, en llegar a más gente. Ok, so I'm gonna thank you, Andrea. Gracias, Andrea, por tus preguntas, son increíbles, y voy a tener que pasar ya a otros, porque si no vamos a copar mucho. Vale, Rachel Sumter, our good friend. We finally saw each other last time in Liverpool. Rachel is asking, what is the strangest thing that's ever happened when you played out? Any weird or crazy stories or any bizarre places you've been asked to play? Okay, that would. I didn't want to see the questions, only the ones from Instagram that I selected, because that way the answers are more like, I don't know, more real. So I will have to think this a lot, because I've been through a lot of different situations and it's been pretty wild the last 15 years. So I will have to think about it. Bizarre places, many bizarre places. Once I played in a bowling alley in a bowling alley in India, in Hyderabad. That was very weird. And yeah, a lot of weird places around the world, like in a brothel in what was it? Marrakesh? No, in Morocco, in a city in Morocco. I don't remember which city right now. And my father was traveling by himself, and we met in that place. It was in a brothel. The brothel wasn't open; it was just the space was a brothel, a whorehouse, like they say. And yeah, that was very, very interesting show. So yeah, I've been in many different bizarre places, and of course amazing places, and pretty much I cover the whole spectrum from the highest to the lowest. So more questions. Jenny Langon from the US, our good friend Jenny. Okay, Jenny's asking, if The Weeknd asked you to play only 2 tunes of yours for him to hear before collabing with you, which would you choose? Very interesting. Vale, me pregunta si The Weeknd, que sabéis que es quizás es mi artista favorito de hoy en día, contemporáneo, si me preguntase The Weeknd, Abel, por 2 canciones mías, que digamos para conquistarle, ¿no? Si me dijese, a ver, show me what you got, enséñame 2 canciones tuyas, vale.
Probably I would choose two from Human. Probably Ghost, Ghosts and Cerulean and Tokyo. Probably I will have to think about it, but yeah, definitely I will show him that because I think it's the closest to what he likes. And yeah, definitely le enseñaría creo que Ghosts y Cerulean de Human. Creo que es lo más le peta. Another interesting question from Jenny is, if you could invite any type of artists, alive or dead, to dinner or pass the green goodness around, who would you invite? Bueno, si tuviese que compartir porro o cena con 3 artistas vivos o muertos de toda la historia de cualquier disciplina, ¿a cuáles elegirías? Vale, this one is very complicated, but probably it would depend. If I have to interact with the 3 of them at the same time, I will have to pay attention to who do I invite, because probably if I invite, I don't know, very people from very different centuries, it would be very confusing to talk because they would be like overwhelmed by the technology and the situation. So probably I would ask Stanley Kubrick, my favorite director and one of my favorite artists ever. David Foster Wallace, my favorite writer ever. He committed suicide a few years ago, like 20 years ago. And yeah, it's one of my favorite human beings in the story of art. And Max Martin. He's alive, but I would love to talk to Max Martin. He's my favorite producer, musician, composer. I just love him. And yeah, I would definitely like to share some green goodness with these guys. That would be amazing. But I have many different options for sure. Bueno, me pregunta que con cuál haría esto. Yo creo que Stanley Kubrick, David Foster Wallace, que es mi escritor favorito, y posiblemente Max Martin, que es el songwriter que más admiro y el escritor de canciones más exitoso e increíble que existe. Bueno, I think Jenny is also answering. Hold on. Okay, yeah, it's also Jenny. Jenny, another great question. Which is your least favorite genre of electronic music? ¿Cuál es tu género de música electrónica menos favorito? Okay, we are talking about subgenres and genres within the electronic music. So I would probably say electro swim. Do you know what electro swim is? It's disgusting. Don't fucking listen. You're not gonna never listen to an electro swim special here in the show. El estilo que más odio de música electrónica, el subestilo, es el electro swim. Eso lo tengo bastante claro. Es un estilo que, o sea, su propia... Las formas que tiene me resultan muy desastrosas. Es este sonido que mezcla como swing como electro, y es como música como de circo, así, no sé, me parece súper ridículo. It's very ridiculous for me to dance something that sounds like a circus music. Not for me, guys, sorry. So yeah, probably be electro swim. Santiago me pregunta, me encantaría, a ser posible, un show en el que te centres en solo hablar y contarnos tu vida, cómo empezaste, evolución, futuro. ¿Qué te parece? Sería genial conocer a un poco más a la persona, a Henry, y poder enlazarlo con el artista. Pues nada, yo llevo un tiempo pensando si estaría bien que los miércoles, cuando hacemos el programa de los miércoles, hablase entre los temas y comentase cosas, y hablásemos, hacerlo un poco más YouTube friendly. Pero no sé la verdad si es destrozar las sesiones o si es una cosa que podría encantaros y hacer más engagement. No lo sé, pero me gustaría saberlo, a ver qué opináis, ¿vale? Sorry, I couldn't even light up this. Hold on. So Santiago was asking if I would like to talk more on the show and maybe do a few shows talking about my
my perspective on life and all that. And I have to say that probably probably I would like to do that on Wednesdays, like leave Mirage online for the weekends and do something more focused on without talking and all that, and maybe do something more YouTube friendly, talk with you guys and interact more during the Wednesdays show. But I would like to know what you think, because maybe I'm ruining the shows. Maybe we can do that once every month. I don't know. I feel like if I push the channel more with this kind of YouTube dynamics, it would be more successful. But to be honest, I don't have this to be a YouTuber. This is like part of my DJ legacy. It's part of my DJ profile. And when I take this seriously, I will take this seriously, like properly, and I will definitely maybe create another channel or maybe create another kind of content. But for that, I need time, and I don't have time right now. So I don't know. Let me know what do you think. Yeah, Rolling, electro swing is the fucking worst, man. It's like, I don't know, it's terrible. It's terrible. Okay, bedtime story with Henry that he said. That's cool. Okay, more questions. Ellie Chidron from the States. Our good friend Ellie is asking, what are your plans for the producer tire? Sorry for the S. For the producer tire going forward. I thought about joining and trying to make music because it's something I've always wanted to really try to do well. Are you still doing the info sessions, or are you going to be doing another remix project soon or at some point? Okay, Ellie is talking about the producer tier of Patreon. That's a part of the Patreon membership that it's about producing and about music, and we have an amazing community on Telegram and YouTube where we do streamings from time to time, and especially we are working like very actively on the label. So this is a chance for producers to produce for the label, because there's a lot of tutorials, a lot of people putting very good info on the internet about that. So I could do that too, but I think I would like more to be part of something that really helps my career somehow. I'm not saying tutorials doesn't help your career, but not only technical info, but something that is a link to the industry. So, for example, Rolling, Bob, all these producers that are very good producers, I think it's a very good motivational tool to have a contact on a label that is already in the industry, and that's more useful than tutorials. But we are also doing tutorials, and of course the main problem is time. I try to do a lot of things, and I do my best, and I just don't have time to do every week because sometimes I'm traveling, but I have very big news for the producer tire that is gonna make worth it to be part of it, and that's gonna be very soon. I'm gonna tell you guys the news very, very soon, but it's very exciting. And of course we are going to do tutorials, and I always if you're part of that, you can ask whatever you think you want. I can do a video especially for you explaining about what you're answering, all that. But I can give you more info about that anytime you want. Okay, if you want to learn, just wait, because I'm gonna do something special in the teaching, in the like talking about producing and all that. Okay, Marchu is asking, our good friend Marchu, these are very, very cool. By the way, Ellie, sorry. In a couple of weeks, something like that, I'm gonna do a remix special jam session but I cannot say more, but it's gonna be fucking awesome. Okay, Marcela. Marchu pregunta, ¿qué cosas haces ahora y cuáles rotundamente dejó de hacer el Henry post pandemia? ¿En qué se ha convertido? ¿Qué cosas ha adquirido de los hábitos de toda esta locura, ¿no? Cualquier plano profesional, hábitos, emocional, mental, el que tengas ganas de compartir. Vale. ¿Qué cosas ahora hago y cuáles no hacía antes de que esto empezase? Muchísimas. Así en términos generales, creo que me cuido más, no solamente en el plano físico, sino en el plano mental, porque como que lo necesito. Entonces me preocupo mucho más por mi salud mental que antes, y si veo que hay algo que me va realmente a hacer daño o me va a realmente a crear algún tipo de problema mental o ansiedad, lo que sea, etcétera, intento no hacerlo, intento combatirlo, y no sé, creo que tengo un poco más de autocontrol. She was asking how did my life
change after the pandemic, what kind of things I'm definitely not doing now, which ones are I am doing, and definitely I take care of myself in the mental things more than before. I try to do more exercise. I try to pay more attention to my health, both mental and physical. I think that's the main thing. But yeah, it's hard to keep up anyway with life. Ok. Marchu pregunta: yo, Henry, evito estar fumado cuando voy. Inserte aquí el momento en caso de que el mismo exista. cuando no estoy fumado, ¿no? Pues básicamente cuando tengo que hacer cálculos o tipo, no sé, tengo una cita con Hacienda o algo así muy que requiere mi máxima sobriedad, ahí es cuando no. Pero la verdad que el resto del tiempo, la vida yo personalmente, o sea, hay mucha gente que no, pero yo personalmente me gusta vivirla más con la psicodelia y a mi cerebro le va bastante bien. Me aburro, si no, me parece muy aburrida la realidad, es un poco raro. Bueno, nada, muy buenas preguntas de Marchu. Paula Nadal me pregunta: ¿qué significa el logo del logo de Patreon y que también aparece en All the Evil of this World? Vale, ese lobo es la portada del Reality is for Those, de mi primer álbum, y sin duda refleja un montón de cosas. Lo tengo también tatuado aquí. Y bueno, ese lobo es de una pintura, no voy a poder hablar del cuadro, pero es una pintura que cuando lo vi fue como, esto es la imagen del disco, porque me llegó tanto de golpe. Es como simbólicamente representa un montón de cosas y me encanta el símbolo del lobo como la independencia y también el lado oscuro que tenemos todos y cómo mirar a eso y aceptarte. Entonces la portada del disco es una escena que es este lobo al lado de la orilla y parece que el espectador que está viendo la portada se lo haya encontrado como en una especie de sueño, ¿no? Entonces como el encuentro el momento en el que te ves cara a cara con algo y se enrarece todo y todo es como tiene ese aura irreal y ese momento es el que te enfrentas a tus sueños y por eso se llama así el disco. Bueno, todo lo que hago tiene un montón de sentidos porque si no me gusta y bueno, por supuesto el logo tiene muchísimo simbología y muchísimo sentido. Ok, vamos, let's move to Adalis, que siempre está aquí, que es una crack total. Hola, ¿cómo estás, guapa? Vamos a contestar sus preguntas, que ha hecho un par de preguntas muy buenas. ¿Tenés pensado hacer otro álbum con AHWH? Voy a bajar un poquito de música. Dado que la contextualización del primero fue en la pandemia, quizás otro con otras emociones también encontradas. Vale, muy buena pregunta y me encanta contestarla. Pues sí, estoy justo ahora, llevo como 2 meses trabajando en el siguiente álbum. Iba a hacer singles y tal, y van a salir singles, pero es que me encanta trabajar en álbums porque puedo hacer cosas, puedo abarcar un concepto más amplio y trabajarlo bien. Entonces, nada, voy a sacar un primer single. Ahora sale el disco de remezclas de Triste, entero, ya con todos los temas, y antes de verano saldrá el primer single del segundo álbum, que va a ser que va a estar unido a un mundo virtual, que espero que podáis meteros dentro, por lo menos en los vídeos, para que lo podáis ver. Estoy trabajando en qué formatos lo hago, es como una especie de videojuego que estoy creando todas las noches aquí trabajando en esto, y va a hablar sobre mis recuerdos de los últimos años, de mis épocas de gira, de todas las cosas que me han pasado, de mis recuerdos, de mi vida. Es de lo que va el programa, el proyecto. Entonces, sí, va a ir por ahí. Y os debo decir que la verdad que estoy súper emocionado con el proyecto. Me encanta, el disco nuevo es increíble. So she was asking if I'm gonna do something else with AHWH, my new project, where I'm singing in Spanish and it's like more like an urban freestyle kind of electronic vibe. I'm doing a new album with that. I'm gonna have a new single before summer, and I'm creating a digital world where I'm gonna shoot where I'm gonna film all the videos of the album, and it's amazing. It's been so much fun doing it, and I love this project. I have like a lot of EPs and songs already on still, and I'm working on all that. So this year a new album for sure,
and also style-wise, you don't imagine I'm doing a lot of different styles, so it's been very, 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 very fun, very, 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 very fun. Adalis también pregunta si sentís que te falta algo en tu carrera como DJ productor. Si la respuesta es sí, ¿qué es? No vale contestar producir a Abel, a The Weeknd. Vale, sí, esa es una de las cosas que me faltan y me he puesto en la cabeza que lo tengo que conseguir. Así que, pues sí que siento que me faltan un montón de cosas, por suerte, porque si no sería ya muy aburrido. Y mi carrera no ha llegado hasta el punto de decir, bueno, ya, ¿qué más hago, no? Y aunque estuviese así, seguro se me ocurriría algo para conseguir mantener mi cabeza ocupada en algo nuevo. Sí que siento que hay un montón de cosas, sobre todo es lo que te digo, que creo que me falta público, me falta que el algoritmo me deje llegar hasta un montón de público que le podría encantar lo que hago y que no consigo llegar porque no sigo los canales que siguen otros, voy como a la mía. Entonces sí, creo que me falta un poco eso y me falta también... No sé, en realidad siento que podría hacer un disco cada mes. O sea, estoy en un pico creativo que yo mismo fue justo en la pandemia. No sé qué pasó ahí, que como que tuve tiempo para como mis conocimientos ponerlos más al día y como, no sé, pero creo que he llegado como a una especie de clímax creativo en el que me siento capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Y no estoy haciendo como flipando, como decimos en España. No quiero sonar egocéntrico, pero es que es la verdad. Siento que musicalmente puedo hacer lo que quiera y es maravilloso, me encanta. Me ha costado 40 años también, así que, bueno, 40 años, no tanto, pero me ha costado mi esfuerzo, así que, no sé, creo que tengo mucho que decir con la música y por eso me quedan muchas cosas por hacer. Así que sí, en realidad me quedan muchas aún. Vale. Más cositas, gracias a Dalis. A ver... Vale, de el Patreon creo que más o menos ya he seleccionado todas. Vale, vamos con Instagram, let's go with Instagram. Adalis was asking if I have any dream to achieve in my career, and I said I have many, and I feel like I'm in a creative peak in my life and I'm able to do anything I want music-wise, so that's amazing. I feel very, very creative. Okay, let's continue now with Instagram. Miss Rachel Rose asks, ¿utilizas el Akai APC-40 para pinchar? ¿En el estudio utilizas el push o alguna vez en directo? Pues el Akai APC-40 lo usé hace muchos años y ya no lo uso desde hace mucho. Quizás lo viste en algún vídeo antiguo o algo así. En el estudio no uso push y uso pocos controladores. Uso sobre todo teclado MIDI con knobs y ahí pongo todos los knobs y uso el pick de Novation como para asignar knobs y lo tengo como MIDI. O sea, uso sintes para controlar el MIDI, pero no una superficie MIDI últimamente. Tengo un par de Akais por ahí, pero la verdad que ya no los uso. Fenstar from Australia, from Melbourne, our good friend Fenstar asks, will your remix of Germán Brigantes track ever get released? It was a banger. It is a banger, babe, I know. You know what happened? The pandemic happened, and Germán wasn't sure of releasing something that big in that context without tours and all that. So definitely this year, I swear. The vinyl I think is almost sold out. So he already started selling vinyls, but the release is gonna be out definitely this probably this summer. I'll let you know. Okay, so more. Alicia Forever asks, hey, when will you show up in the Netherlands? I bought a ticket for Rotterdam show 2 years ago. Did they give you that money back, by the way? I hope they did, otherwise let me know and I will talk to them. I'm going to the Netherlands very soon. Netherlands is one of my favorite places in the world and I'm very, very looking forward to come back. And there's something before summer. I cannot tell you the exact date right now, but there's something definitely going on there. So yeah, very looking forward to go back to Netherlands, Rotterdam, Amsterdam, whatever. Okay. Sikoyo Fighter me dice, no hay día que no escuche un set tuyo, eres un artista increíble que hace que mis días sean mejores, muchas gracias. No es una pregunta, pero me
pero tenía que decirte que jamás me había gustado tanto un DJ productor. Muchas gracias, de verdad. Me encanta que oigas todos los días lo que hago. Es un lujo total. Muchas gracias. ddaamis.haste me pregunta: ¿qué es lo mejor y lo peor de eventos públicos en Argentina? Vale. Lo mejor de Argentina, los argentinos. Lo peor de los eventos del público, lo peor, sinceramente no te puedo decir nada negativo del público argentino, porque no lo tengo realmente. O sea, es que no, ni de casi ningún público, o sea, de sitios donde no voy mucho y tal, pero tampoco puedo a la gente reprocharle que no me conozca o que no le gusta la música que pincho. Entonces, no tengo nada negativo que decir del público argentino. No es peloteo, como decimos aquí, es simplemente que no se me ocurre. Y lo peor de los eventos, pues lo que pasa en todos los sitios, pero no es algo de Argentina solo. Aprovecho para, por ejemplo, un ejemplo de lo que pasó la otra vez en Mirage. Pues no nos dejaban empezar si no estaba el médico de la municipalidad, que llegó 1 hora y media tarde. Encima llegó y le dio igual, nos miró así como, ok. Y yo, pero has llegado 1 hora y media tarde, está la gente fuera. Yo estaba desesperado, me quería morir. Estábamos todos, yo estaba pero a punto de vomitar de los nervios. Estaba con los nervios, no os podéis imaginar, pensando, o sea, la gente diciendo que saquen agua. Fue horrible. Entonces, esas son las típicas cosas que en los eventos pasan de vez en cuando y son una putada, pero no solamente de Argentina, pasa en todos los sitios esto. Así que no tengo nada malo que decir de vosotros. Vale. What effect influence does weed have on your creative process and your art overall? TD303 is asking. What effect influence does weed, Mota, I said, depends on the strain, but definitely makes me be more connected to my creative side and to the subconscious, so that makes my work easier. I can focus more, but it really depends on the strain. I have to be smoking something that is good for work, which I try all the time. Marcos Zapia me pregunta: consejo para jóvenes productores. Postdata, te amamos. Gracias, Marcos. Consejo para jóvenes productores. Lo que siempre digo es que antes de... es que son muchos consejos. O sea, paciencia, que es una cosa que cuesta un montón y más cuando eres más joven. Yo no tengo paciencia. Y pensar que hasta que no tengas un sonido en el que te defina y que realmente sea algo que sea tu voz personal y que sea una cosa que puedas estar orgulloso de eso, no des por terminado lo que estás aprendiendo. O sea, te puede costar años, pero es que luego al final vas a tener mucho más éxito con una cosa que tenga un sonido personal, por lo menos un éxito más duradero. Entonces, 100% paciencia, aprender siempre, humildad y sobre todo honestidad. Haz la música que te salga de dentro sin importar lo que la gente está haciendo ni nada. Si lo haces bien, vas a triunfar. Si sigues las modas, quizás triunfes un año y luego se olviden de ti porque no aportas nada nuevo. A no ser de que estés en un management que te tiene metido en todos los festivales así, todo el mundo dice, wow, qué exitoso es este pibe, y el único motivo es porque está en un management que básicamente le hacen lobby a bueno, no me quiero poner aquí muy denso, pero bueno, que hay formas de engañar, pero yo no voy a recomendar nunca engañar. Yo recomiendo siempre pues hacer lo que os salga del corazón. Be true to yourself if you're a brand new producer, and don't get too obsessed with successful, and don't pay attention to Instagram, to what you see. Just do whatever you want and whatever you feel is true and beautiful. Barreiro Nacho me pregunta: ¿qué le dirías al Henry de 20 años? Joder, le diría tantas cosas y quizás no le diría nada para no condicionar. Nada, le diría lo que os podéis imaginar y lo mejor que se le puede decir a alguien, y el que cuesta mucho de entender, pero le diría que no estuviese obsesionado con lo que va a pasar y a dónde va a llegar, sino en el proceso, porque si no, luego al final es el proceso, te crees que hay más y luego quizás será solo eso y tienes que haberlo disfrutado. Entonces, no sé, disfrutar mucho el proceso. Lo he intentado siempre y ahora más que nunca. What would I say to young Henry Saiz 20 years ago? I'm young still though. ¿Qué le diría? What would I say? I would say just enjoy the ride and don't get very obsessed with future and success and all that, which I always try to do. But definitely, yeah,
enjoy the ride. Don't think there's much than this. Ok, Maru guapa, Maru nos pregunta, ¿en qué te inspiras para componer? Bueno, eso es parecido a lo que he preguntado antes Andrea. En la mente humana mucho, en las emociones y en lo que percibo. Y Aracande, nos salvaste de la pandemia con tus at home, trajiste el club al hogar, gracias. Muchos me preguntáis cuál fue mi mejor fecha y la verdad que me es imposible contestar uno. I cannot choose a one gig. A lot of you guys are asking me what was your favorite gig, and I don't really know. Ok, turritopsis.dj me pregunta, confiesa en una sesión cuánto traes armado y perilleas con las perillas y cuánto improvisas en el momento. Vale. En una sesión lo único que tengo claro es con qué voy a empezar y quizás con qué voy a cerrar, y siempre tengo 3 o 4 opciones. El resto es mi maleta y los temas nuevos. Antes de cada gig, unas semanas antes, unos días antes, unas horas antes, dependiendo, selecciono todo lo que quiero poner, y son cientos de temas, y de ahí lo voy construyendo según lo que haya. Porque si te preparas en casa, lo único que vas a hacer es el idiota. Vas a preparar algo que no va a funcionar, o sea, que va a ser una cuestión de casualidad que coincida con la vibra que hay en el sitio. Tú tienes que a la gente que leerla, ver lo que pide, y a la vez que hay un compromiso entre dónde les quieres tú llevar y dónde están ellos por la situación que haya en el sitio. Entonces va a depender todo de la gente que haya, del sonido que haya. Hay temas que no los pongo porque por el sonido de la sala pienso que no van a sonar bien, un montón. Entonces, claro, eso no lo puedes preparar en casa. Que lo he hecho cuando empecé, claro, o sea, tampoco es algo malo, tampoco es cheating, es simplemente pues que vas más inseguro y te lo preparas más. Pero me di cuenta enseguida que no salía bien eso, ¿sabes? Entonces siempre intento tener un montón de versatilidad para poder pinchar, pero no llevarlo muy sobrepensado porque luego no salen bien. The last question to Ritopsis.dj was asking if I prepare the sets in advance or I just improvise. And I was saying that it's impossible to prepare in advance. Well, you can do it, but most of the time it's not gonna be cool because you have to pay attention to what's going on in that specific night, in that place, with that sound, with that combination of people, with the combination of drugs, with the combination of whatever it's going on that affects the perspective, the perception of the listener. And also you don't control that, because that's maybe if the DJ before you kill the vibe completely, you have to you have to change a lot the direction of your set, and you have to do it there on the field. So there's no way you can prepare something and it's gonna be a question of just like, I don't know, it's very hard to know what you're gonna face in the club without being there. So it's very pointless to prepare completely the set before. Maybe people wouldn't notice, some of them, but I do notice and I don't like it. Okay. Andrea Sol 1320 pregunta, ¿te gustaría grabar otra película o hacer Human 2? Me lo has preguntado muchos. Would you like to do Human 2? Would you to do Human 2? Human almost destroy our lives because it was so hard to do, but the results were amazing. So of course I don't regret. I'm very proud of it, and I would love to do it, but I don't know if it would be like the same. I would like learn from the mistakes, and I would do something different, easier, but also more enjoyable, less stressful, more focus on music. Lo haría sin duda, pero aprendimos mucho de los errores porque fue un proyecto tan bestial que casi nos mata, y aprendería de los errores para no hacer una cosa tan épica y tan complicada de realizar. Lo haría mucho más llevadero y más disfrutable para nosotros, porque la verdad que fue duro. Un día os contaré todo. ¿Cuándo vas a volver a Argentina? Tengo como 100 preguntas así. Muy pronto, estamos trabajando en ello para Mirage 4. Bueno, Agustín, muchas gracias por todas las palabras.
Agustín Lian, que también está aquí como siempre. ¿Cambiaste tu manera de producir por estos meses raros de pandemia y encierro? Machi Mariela me pregunta. Sí, cambié, evolucioné un montón musicalmente y abrí mucho más mi estilo, más aún, así que genial, la verdad. Caro Allende me pregunta ¿qué significó? Bueno, Machi Mariela was asking, sorry, if I changed the way I produce before, after the lockdown and all that, and I said yes, I definitely feel even more open-minded than that because of At Home with Henry and because of all the weekly crazy music searching that I've done during these last 2 years. Definitely that gave me more skills, so that's great. Me dio sin duda más herramientas para mi trabajo. Caro Allende pregunta ¿qué significó At Home with Henry para vos? Ya sabemos lo que significó para cada uno de nosotros y lo que significa, vamos a decirlo en presente, que estamos celebrando los 2 años y no parece que esté. Pues At Home with Henry para mí representa un montón de cosas, de verdad. O sea, es a un nivel muy como espiritual, digamos, es como la demostración de que la música parece una obviedad, pero es increíble, de que la música es una herramienta de unir a la gente que es muy poderosa, o sea, y también representa que al final he hecho lo que he querido como siempre y a muchos de vosotros os ha gustado y ya está, es maravilloso que se me ocurriese eso y que vosotros respondieseis así, y todo lo que ha generado es hermoso. A mí es una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi carrera y ya estamos 50.000 personas ahora aquí, luego lo ve más gente, pero vamos, es una cosa que realmente cuesta un esfuerzo y estoy haciendo 2 streamings semanales, o sea, es una cosa que realmente es un poco loco y a veces siento que os estoy dando tanto que quizás os vais a insensibilizar un poco, pero es que realmente me encanta hacer los streamings. Luego hay gente que gamers y tal que hacen streamings casi todos los días y tampoco pasa nada, pero claro, no es lo mismo sentarse a jugar que preparar todo un programa, hacer una performance, todo eso. No digo que sea mejor o peor, pero sin duda es como requiere un montón de horas más allá del puro streaming. Pero para mí significa muchas cosas. Significa la comunidad, significa poder expresarme con total libertad por cualquier estilo, que haya gente que está dispuesta a abrir su mente conmigo y a ir a esos viajes musicales, y es maravilloso. Así que nada, muchas gracias. What does At Home with Henry means to me? It means that I'm doing again what I feel like doing, and you guys are on board, and that's amazing. Means community, means open-minded, means connection with people in times of no connection, means a lot of things. So I'm super happy to be part of this community with you guys, and I don't know, it's beautiful. I really hope it lasts. So let's try. Más cosas. Ayer, porque me gustan los teros argentinos, los pájaros me gustan por lo general. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? ¿Qué sé yo? Todo, me gusta todo. Saba Lynch me pregunta, if you weren't a DJ, what would you do? I already said I probably would be a therapist or an anthropologist or something about human mind for sure, or maybe something related to art, like I don't know. Ricardo. Okay, so now I'm gonna answer to a few questions from you guys here on the chat. Voy a contestar unas preguntas para lo que habéis venido aquí. Voy a leer. I'm gonna read because maybe you guys already answered me.
Eli was asking, Hernan wrote a book. When can we expect the Henry Saiz autobiography? Eh, I actually thought about it many times. Not like an autobiography, but something more like creating like a fiction slash reality, um, kind of. I don't know, like maybe a script for a TV series, or maybe I don't know. I was because the DJ world is crazy, but I don't know. I don't know. It's a lot of time, and I still have a lot of things to do in the creative, in the music side. So probably in the future, I would love to. Okay, more questions. LFO1 is asking me for a track in a video that I'm gonna try to find, so I can give her the track list, the ID. Okay, so more questions. Aquí tengo otra del Instagram. Paul R. Paul JR. Paul pregunta por la banda. Paul is asking for the band, what's going on, if we did a new album. And actually I have something to tell you guys. We changed the name of the band. Henry Saiz Band is no longer Henry Saiz Band. If we do Human, it will be under Henry Saiz Band thing, but it's not my band anymore. It's a band with two members, and I think it makes sense to create a proper image and different image for the band and like a new project, but it's the same thing. You're gonna love it anyway, and I'm gonna tell you guys the name very soon with the logo and all that. I want to with an album, and we're gonna release a lot of singles this year, so stay tuned. Nada, con la banda ya no se llama Genesis and Band. Si sacamos un Human en algún momento se llamará Genesis and Band, pero ya para la nueva imagen de la banda y todo eso hemos cambiado el nombre. Ya os diré todo bien estos días porque estamos justo con el logo y todo eso, pero bueno, este año sacaremos un montón de singles y tenemos un álbum de la banda que está increíble, así que este año también veréis el nacimiento de la nueva etapa de Genesis and Band. Daytime Disco, hello, is asking, I've been gone for a while, when can we get Halin Candensa in Civitas? Is out this year on vinyl, on M&M Records from Berlin. They are releasing the vinyl of Finally Dance track, so finally it's gonna be ready. Access to the Rave Zone is asking, how do you see the future of progressive house? It seems to me younger people are missing out. Lots of veterans at parties these days. That's actually true. Depends on the country. In Argentina, for example, it's like very young crowd and also like different ages. But if you go to the UK, for example, you see more mature people in that kind of gigs. To be honest, I don't know. I think there's like a new breed of producers. Oh my god, sorry, my S's are very strong. Of producers, and I don't think it's gonna die. I hope it's not. It has to be, and also it's like it's more trendy than ever probably because all the biggest names are playing basically progressive house, like melodic house, like something very very similar. So I don't really know. Probably the old school prog house would be not that. It can be renovated as much as possible as it, but music-wise, I'm connected to that scene because my music is similar to that than other kind of music. But since I do something different, I don't really know. I don't really know what will happen. I don't pay that much attention. I just do my thing, and I lucky enough to be part of that scene. But my music I think is different. It goes in other directions. So I don't know. I always try to evolve, and also if I can
do my best to update the progressive house sound with my tracks, I also do it, and hopefully that helps for the style to stay fresh. Okay, more things. Hola chicos. Emanuel Miranda me pregunta si estoy trabajando en un nuevo álbum. Tengo nuevo álbum de Henry Saiz y Halin Gandenza. Es una cosa mezclada y es un álbum como de trance, pero con el estilo de Henry Saiz y Halin Gandenza. Eso va a salir en breve. Tengo un disco nuevo de AHWH, también va a salir en breve. Tengo lo voy a decir. Voy a preparar un nuevo CD Mix, una nueva compilación. Ya os imagináis con quién, para salir este año. Así que nada, eso es una cosa también nueva que voy a hacer. Voy a empezar a hacer ahora porque saldrá en septiembre quizás. He hecho unos remixes muy potentes a gente muy potente que tengo muchas ganas de que salgan. Y también estoy preparando y también tenemos el disco de la banda, así que un montón de música y tengo más cosas que no puedo decir, así que no paro ni un momento. I'm working on a new album, and not only that, but like several other projects, so I don't stop. Como bien dice Marchu, aparte tengo que preparar ese disco de metal y de dub, que también lo tengo que hacer, sin duda. Yeah, I still have to do that metal and dub album. That's something I really want to do. I also want to do a vaporwave album. I don't know. There are many styles that I love that I feel like I'm actually trying to do with H Haze all those styles that I like and trying to bring them together in one project, so I don't do like 20 more projects. Brasil, no sé cuándo voy a ir, espero que pronto, quizás a Warung en los próximos meses. Sound Ejido me pregunta ¿dónde estás viviendo ahora? Estoy viviendo en Alicante, España. I live in Alicante, Spain. I'm from Madrid. I used to live in Barcelona. And yeah, I've been living in different places for months, like in LA, in New York, and in like for weeks, months. But yeah, mainly in Alicante. Roscoe is asking, when you make your sets in Ableton, do you set up the loops beforehand, or is it easy to do it on the MX1? I do them. Well, the loops. I mean, the main loop. I can do it like live while I'm playing, but I usually warp the clips, and I let them be as good as possible, so I don't have to pay attention to technical things when I'm actually mixing the whole thing together. Yeah, Triste is very vapor, but now it's even the new tracks are even more, I don't know, more wider style wise, more wider, more, I don't know, more. Fenstar is asking, have you ever thought about putting together a 6-8 hour playlist for people to use when using psychedelics? Definitely, but I think a lot of my sets are based on that, so you can use them for that. But yeah, I could do something more, even more ambient. Depending on what kind of psychedelic, I will have to. Maybe we can do that. It can be like a new show concept, like one D set for a LSD trip, one for a psychedelic mushrooms trick. I don't know. Maybe we can do something like that. Bob is asking. Okay. Bob is asking if I'm doing Radio Multiverso Volume 2. It's like 35% done.
But yeah, hopefully this year. This year definitely. Yeah, this year for sure. I don't know exactly when, but yeah, it's something I love to do. But it's just for the. It's just for a very limited crowd. So I have to prioritize over other projects. Cam me pregunta si voy a cerrar este hermoso aniversario con un track que no hayamos escuchado mío. Y lo podría hacer, pero es que había elegido este que es tan bonito para cerrar, pero el próximo día os pongo uno. De hecho, el anterior día os puse varios temas. Si quieres oír temas míos que no hayas oído, en el programa anterior, el Mirage último, puse un par de temas nuevos. 2 o 3 temas nuevos. Bueno, amigos, y vamos a ir despidiendo. Bueno, queda aún todo este tema, pero este va a ser el último tema. Y me voy a ir corriendo a hacer la maleta y a ducharme y a prepararme para salir a Cuba, que tengo una ansiedad encima. Todo el proceso siempre es como súper desagradable, pasar por los aeropuertos, todo eso. La verdad que no me acostumbro, pero bueno. So, this is gonna be the last track, so you guys ask me whatever you want. And this Saturday I'm gonna be in Cuba playing, as I said, so there's no show this Saturday, but next week we have 2 shows and it's gonna be amazing. I'm gonna post the schedule of I think you guys are gonna like the new shows, concepts. I'm gonna post it as soon as possible. Cuba Dog, what is that? Lou is saying James Holden used to write most of his music using psychedelics. Yeah, I know that. I also do that. That's why. And it's a great way to be in touch with your subconscious and just, I don't know, things flow differently. I'm so dry. Hold on. Yeah, dog, I gotta go to Cuba. What the fuck, I have to. Shit, it's 9 hours flight. No te olvides ningún cable, sí. Ya ves. A ver, ¿qué pregunta es? Lou is asking, what is your top producer to do a collab with? Probably James Holden, to be honest. Probably in the electronic music. Probably James Holden. Yeah, I love James. Paula, no te rías de mí, ¿eh? No te rías de mí. Nicolás, mi genética favorita de cultivar, tengo muchas. Me encanta Claustrum de Positronics y The Royal Queen Seeds. Prácticamente todas las que he plantado me han encantado, así que te recomiendo cualquiera de ellas. De Royal Queen Seeds. Me preguntaba alguien, ahora mismo no sé quién, si iba a hacer algo en el mundo del cannabis, si tenía pensado algún tipo de conexión con esto. Y sí, y este año espero poder contaros más al respecto, pero tengo unas noticias increíbles y nada, estoy justo ahora en trámites para crear lo que tengo en mente, así que nada, no paro. Es que si paro me deprimo. Niño Piña, la pregunta que quieras, mi amor. Te voy a tirar una pregunta rápida, Henry. ¿No te da la sensación de que la música se está convirtiendo en un producto de escuchar y tirar, después otra cosa? Es como que se convierte en olvidable.
100%. Pero esto no es solo la música, esto es lo que pasa cuando jodes con la percepción humana. Nosotros ahora vivimos a una velocidad que evolutivamente no concuerda con nuestro desarrollo evolutivo, y nuestros estímulos, o sea, la sobreestimulación que tenemos nos crea una serie de bueno, ¿cómo se dice en español? Joder, ya estoy mezclando el inglés con el español. Efectos negativos, que una de ellas es pues que la atención nos cuesta un montón mantenerla, y pasa con la música, con las series. Tú ves ahora una serie de los 90 y la velocidad te parece absurda, te parece súper lenta, y necesitas estar todo el rato consumiendo con la dinámica de lo que hemos estado aprendiendo estos últimos 10 años de las redes sociales, de estar a nuestro cerebro dando unas cantidades de dopamina absurdas, y es una vergüenza que hayan dejado hacer eso. Y eso, las consecuencias que tiene es el mundo en el que vivimos ahora, para bien o para mal. Así que sí, es una pena. Yo, por ejemplo, por eso voy yo tan a la contra, porque yo hago álbumes que requieren un montón de esfuerzo escucharlos, requiere oírlos de principio al final, contar una historia. Hago música como en los 70, entonces, aunque, o sea, a nivel conceptual, entonces claro, es una putada. Yeah, that was very hard to translate, but anyway. Okay, guys. Gonzalo, sí, estoy con lo de la VR a full, con eso del 3D, ya te contaré. Okay, guys, so we can continue next time. So I will have more time, and I will be not that stressed. And because I love to talk to you guys, and you made amazing questions, but I just wanted to have this little catch up with you guys before I go to Cuba, and I see you next week. And because especially we have to celebrate somehow that we made 2 years. We made it through COVID. We made it through a lot of different problems, like the copyright issues on YouTube, and we are here, and every week we can connect through music, and that's fucking beautiful. And I really appreciate everything you guys do for me and for this project, and hopefully it's for at least 2 more years. And yeah, I keep you posted, and I see you next week. Thank you so much, guys, especially my Patreon members. Thank you all. I love you. If you love this project as well, if you love this show, this channel, you can subscribe. Of course, you can be part of the Patreon membership. It's a beautiful family there, and we always welcome you. So anytime, just go to Patreon and be part of this. Y para vosotros, amigos, nada, gracias por estar ahí estos 2 años. Parece mentira, de verdad, cuando lo digo no me lo creo, y espero que sea para 2 años más, por lo menos. Y nada, la semana que viene podemos continuar. Que sepáis que no me olvido, que tengo un montón de cosas, que os debo un montón de cosas de Patreon, pero no os preocupéis, que yo soy como los Lannister, nunca olvido mis deudas, siempre, aunque tarde, siempre vais a estar ahí en mi cabeza, y tengo un montón de cosas que quiero compartir con vosotros. Tenemos que hacer un Zoom y nada, un montón de cosas, y me encanta ahora que estoy volviendo a viajar, que puedo veros en persona y puedo conoceros a muchos de vosotros después de estos 2 años de conexión. Así que nada, amigos, I keep you posted on my travels and all that. Gracias a todos, de verdad, os quiero un montón, gracias por estar ahí, y nada, nos vemos la semana que viene, y por el Telegram y todo eso nos hablamos los miembros de Patreon, ¿vale? I see you guys on Telegram, I see you next week. Thank you so much for this. Love you all, have a beautiful weekend, and I keep you posted, okay, on my adventures. Love you, thank you, congratulations.